Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Son exactamente las 8:01 de la tarde, hoy día es jueves 23 de noviembre. Un saludo afectuosamente desde mi jardín a todos los radiovidentes que me escuchan, ya sea en el norte, en Antofagasta, o en el sur, en Temuco. Ahí se escucha el sonido de mi fiel chucao, el pájaro que me acompaña en este pequeño jardín. También el maravilloso sonido del agua. Estamos en una primavera que transforma los jardines en espacios muy bellos. Y quiero también que hoy día tengamos una suerte de oasis. Lo hacemos a veces en algunas emisiones. Nos salimos de la actualidad, que obviamente que nos cansa, nos desgasta. A veces, digámoslo con todas sus letras, hasta nos aburre. Y volvamos al refugio de los libros, esos fieles compañeros que en momentos difíciles nos dan una suerte de sostén, nos cobijan, nos entregan placer, nos abren mundos. Y estoy transmitiendo desde una torre. Imagínense una torre llena de libros dentro de un jardín. ¿Y por qué digo una torre? Porque hay un poema del poeta español del siglo de oro, Francisco de Quevedo y Villegas, que tiene que ver con los libros. Este poeta estaba exiliado ahí en ese lugar. Parece que había tenido un problema, una intriga política en la corte. Gran poeta Quevedo, admirado por Neruda, entre otros. Y escribió un poemita sobre lo que significa leer, el sentido profundo de leer. El poema se llama Desde la Torre. Y dice Francisco de Quevedo y Villegas: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Me quiero detener en este último verso, es decir, para Francisco de Quevedo y Villegas, leer es escuchar con los ojos a los muertos. Claro, cuando uno lee, el órgano que usa principalmente es la visión. Uno recorre el libro con los ojos. Y al recorrer los libros con los ojos, está escuchando a los muertos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los autores que leemos, la mayoría de la gran biblioteca universal, son personas que ya no están aquí, que ya partieron, que son de otros siglos, partiendo por el mismísimo Quevedo del que les estoy hablando, y al leer, escucho a ese muerto que fue Quevedo, o escucho a otro muerto, otro autor que ya no está aquí, pero que yo lo revivo, lo vuelvo a escuchar con mi lectura. ¿No es fascinante eso? ¿No es maravilloso? ¿No es casi milagroso? Bueno, hoy día quiero hacer una especie de, como siempre lo hago, de cata de libros, que quiero compartir con ustedes, recomendarles como un maître d'hôtel de los libros. Eso me lo enseñó mi amigo Pierre Jacomet. Voy a hacer una cata de textos que están dando vuelta, que he comprado por ahí en librerías, que me han llegado y que creo que pueden serles interesantes. Miren, quiero partir compartiendo con ustedes el comentario. Esto le va a encantar a la gente que le gusta los animales, que tiene perros en su casa, que ama los perros, ¿no? Este es un libro sobre perros, desde perros, donde los perros hablan, donde conocemos historias y peripecias de perros. Es una antología de los mejores relatos, ensayos y poemas de la literatura canina universal. Una preciosa edición, El Gran Libro de los Perros, editado en Buenos Aires. Es una bella edición de Blackie Books.
una editorial que además dice, el prefacio no existiría si es que no fuera por estos dos perros que colocan un dibujo, Blackie y Lino. Es interesante la cantidad de cuentos que se han escrito sobre los perros. También sobre los gatos. Hay una famosa novela de Natsume Soseki, un gran novelista japonés que se llama Yo Gato, que recomiendo particularmente. Pero hoy día el protagonista son los perros. Y en este gran libro de los perros encontramos cuentos de autores del siglo XX, autores del siglo XIX, autores latinoamericanos, autores europeos. Es una maravilla porque hay algunos textos cortitos que se pueden leer fácilmente en algunos minutos. Si uno va, no sé, en metro, o a lo mejor tiene un espacio corto entre reunión y reunión, va y se lee y queda un cuento de perros. Por ejemplo, hay un fragmento en esta antología, este no está en librería, lo pueden encontrar, Memorias de un perro escritas por su propia pata. Un divertidísimo título. ¿Y saben quién es el autor? Ni más ni menos que un chileno, que se lee bien poco ahora, Juan Rafael Allende, un escritor que vivió en Santiago entre 1848 y 1909, fue dramaturgo, autor de la obra La República de Jauja, fue periodista, fue novelista, uno de sus seudónimos era El Diablo Azul. Este hombre tuvo un montón de hijos y parece que amaba a los perros. Voy a leer solo un fragmento para despertar el apetito y el interés que ustedes puedan buscar este libro, tenerlo, hojearlo y compartirlo también en su casa. Parte así, parte hablando el mismo perro en este texto. Soy humilde y como tal no niego a mis progenitores. Soy hijo de una gran perra y un perro no muy grande. Soy perro de presa, pero no de presos. Nací en Casanoble y los primeros días de mi infancia los pasé entre unos chiquillos que me hacían sufrir las penas de San Clemente. Uno me agarraba con las patas para arriba y la cabeza para abajo, exponiéndome a una congestión cerebral. Otro, por ponerme carbata, casi me estrangulaba. Este me agujereaba las orejas con tijeras para ponerme pendientes. Aquel me ataba unas latas a la cola y yo me echaba a correr por patios de habitaciones. Yo creo que esto todo deben ser la cantidad de hijos que tuvo el autor de este cuento, Juan Rafael Allende, Memorias de un perro escritos por su propia pata, dentro de la antología El Gran Libro de Perros. Entre los textos antologados sobre perros no podía estar ausente un autor muy importante que es Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Pero poco se sabe que escribió un libro muy desopilante, muy humorístico, muy entretenido, que se llama Coloquio de Perros. Y ese libro cuenta la historia de dos perros que están, de lo que me acuerdo, en un tejado, en una ciudad, me parece, en la noche, puede ser Madrid, y se dan cuenta de pronto que pueden hablar como los seres humanos, como sus amos. Y comienza un diálogo muy hilarante entre estos dos perros, Cipión y Berganza, en la que se llama, Cervantes los llama perros del Hospital de la Resurrección. No era Madrid, en realidad es la ciudad de Valladolid, ¿no? Y empiezan a contarse todo lo que ven de los seres humanos, sus intimidades. En el fondo es una suerte de radiografía de la sociedad española de la época, vista a través de los ojos de un perro. También en esta antología, El Gran Libro de Perros, a todos los que les interese la literatura canina, hay unos fragmentos también muy divertidos de un escritor francés que ya nadie lee, que se llama Anatole France, y la antología es un francés que vivió entre 1844 y 1924, era muy buen novelista, y hay un librito de él, un fragmento que se llama Las Ideas de Riquet, donde habla un perro. Por ejemplo, el perro dice: los hombres, los animales y las piedras van aumentando de tamaño cuanto más me acerco a ellas, y llegan a ser enormes al estar junto a mí. Yo no cambio nunca, siempre en todas partes me conservo igual. O dirá este perro narrador en otra parte: el olor de los perros es lo mejor que hay.
esto es interesante porque para nosotros muchas veces el olor de los perros no es lo mejor que hay, pero es probable que para los perros o desde los perros el olor de los seres humanos sea el olor más desagradable y poco amable. Otra reflexión de este perro: todo va y viene, solo yo me mantengo en mi sitio. Vida de perros, en fin, vida de perros narrada por perros o mirada desde los seres humanos, pero entrando en los secretos de la vida de los perros, una sabrosa, divertida, variada, que se puede leer fácilmente en desorden. El gran libro de los perros, los mejores relatos, ensayos y poemas de la literatura canina universal. Soy Cristian Banken, estoy en la torre de mi jardín, hojeando libros en esta tarde de primavera. Son exactamente las 8:11 de la tarde. Y quiero comentar otro librito pequeño que acaba de ser reeditado, un libro muy antiguo, muy valioso, que nos viene desde el pasado y que fue reeditado en España. Se llama El arte de mantener la calma, del sabio estoico Séneca. Ustedes saben que Lucio Annio Séneca escribió y vivió a mediados del siglo I después de Cristo y escribió un tratado sobre la ira. Esto es bien interesante porque la verdad es que vivimos tiempos, queridos y queridas radiovidentes, extremadamente iracundos. La ira abunda y yo creo que es uno de los estados de ánimo dominantes en la conversación y en el espacio público, lamentablemente. Es cosa de asomarse a las redes sociales cuando hay una discusión política, incluso un chat, y uno encuentra la ira desatada. Este es un sentimiento muy antiguo, muy animal, muy instintivo del ser humano, que cumplió alguna función probablemente en la evolución, pero cuando se desata y quedamos a merced de ella, puede ser un sentimiento extremadamente peligroso. Sin ir más lejos, un filósofo alemán contemporáneo, Peter Sloterdijk, escribió un libro muy interesante que se llama El tiempo y la ira. Así como Heidegger, el filósofo alemán anterior a él, había escrito El ser y el tiempo, él habla de la ira como una constante de la historia humana y parte con la famosa ira de Aquiles. Toda la tremenda escoba que dejó la ira de Aquiles en ese precioso libro que es La Ilíada, es el ejemplo del poder de la potencia que puede tener la ira en la convivencia humana. Bueno, Séneca, en este librito pequeño, está muy de moda hoy día los antiguos filósofos estoicos y epicúreos, están publicando muchos libros. Es filosofía no teórica, no es esa filosofía abstracta y lejana que probablemente los lectores hace que se alejen de la filosofía, los lectores que no son especializados en filosofía. No, los antiguos filósofos como Epicuro, como Epícteto, como Marco Aurelio, son gratos de leer, nos entregan una enseñanza para la vida, es el ejercicio, o sea, la filosofía como ejercicio espiritual. Bueno, Séneca dice lo siguiente: la ira es una especie de locura, porque nos hace darle máxima importancia a la que no la tiene en absoluto. Frase notable. Es cierto que de repente un conductor, vamos en un taco, y de repente un conductor nos hace algo, se nos atraviesa, y le pegamos el bocinazo, pero no solamente eso, le empezamos a gritar. Yo he visto pasajeros bajarse del auto, incluso algunos hasta con un palo para pegarle al otro en plena calle. Es la ira desatada y las ciudades se convierten en reservorios de ira. Bueno, Séneca, este sabio antiguo, nos invita a dominar esa ira, ¿no? Y dice, el que la padece, dice Séneca, la ira, busca una venganza que irremediablemente acarreará su propia destrucción. Los sabios de antaño, dice Séneca, definían la ira como una locura breve, pues como el demente, el iracundo es incapaz de controlarse, olvida lo que le conviene, ignora los afectos, se obstina en alcanzar sus fines, no escucha consejos ni atiende a razones, se ofende por nimiedades y no distingue
lo justo de lo injusto, ni lo verdadero de lo falso. Se parece a un edificio que al derrumbarse se hace pedazos sobre aquello mismo que sepulta. Fíjense, qué interesante que un pensador tan antiguo hable de un sentimiento que nos pareciera ser tan contemporáneo, pero que en realidad es un sentimiento que acompaña al ser humano desde el origen del hombre. Y vale la pena volver cada cierto tiempo a los pensadores antiguos, escuchar sus consejos. Ellos nos hablan desde tiempos muy difíciles, donde la vida era mucho más difícil de lo que es ahora, y por lo tanto se requería una sabiduría mayor, una sabiduría, una aceptación ante la finitud de la vida, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Séneca fue uno de los grandes que le tocó, además, a propósito de la ira, coexistir con emperadores iracundos, terribles, como Calígula, como Nerón, el hombre que incendió Roma. A ese nivel puede llevar la ira. Bueno, hoy día la ira está desatada en el Oriente Medio, pero también adentro de nuestro país hay mucha ira. Y creo que hay que leer a Séneca más que nunca en este librito, El arte de mantener la calma, un manual de sabiduría clásica sobre la cuestión de la ira. Búsquenlo en librería, está editado por una pequeña editorial Juan, española, que vuelve a rescatar la sabiduría de los clásicos. Quiero irme ahora a un libro distinto, a un ensayo más contemporáneo. Esto es filosofía, pero no es filosofía solo para filósofos. Es quizás de los pensadores más interesantes que están pensando nuestro mundo hoy. Me refiero, ustedes probablemente ya lo han escuchado, lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, a Byung-Chul Han. Él nació en Corea del Sur, es hoy día uno de los filósofos más leídos del mundo, es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín y tiene una mirada muy original y lúcida y crítica sobre nuestra sociedad contemporánea. Fíjense que el libro tiene un título que ya nos da una primera pista. Infocracia. Él dice que vivimos no en la época de la democracia, sino que vivimos en la época de la infocracia, ¿no? En un mundo donde la digitalización avanza inexorablemente, bueno, esa digitalización afecta también la esfera política y puede producir graves trastornos en la democracia misma. Ya sabemos, por ejemplo, que las campañas electorales son guerras de información que se libran con todos los medios técnicos y psicológicos imaginables. Es interesante leer este libro justo en el momento en que vamos a entrar en el pic de una elección muy polarizada en un nuevo plebiscito constitucional acá en Chile. Por ejemplo, aquí habla Chul Han de los bots, que son los que difunden noticias falsas y discursos de odio e influyen en la formación de la opinión pública. Y hace algunas afirmaciones, Chul Han, que quiero rescatar, solamente para abrirles el apetito, interesarlos en buscar este libro muy interesante, que se lee bastante bien. No es un libro para el que se necesite alguna formación filosófica especial y mucho de eso. Dice Chul Han, cito: no son las personas las realmente libres, sino la información. La paradoja de la sociedad de la información es que las personas están atrapadas en la información. Ellas mismas se colocan los grilletes al comunicar y producir información. La prisión digital es transparente. Turcan siempre nos deja pensando, ¿no? Creemos que vivimos en una sociedad libre, pero nos alerta sobre el peligro de que en realidad lo único que anda libre por ahí es la información, que es lo que se consume, lo que se circula, lo que nos llega todos los días a través de nuestros dispositivos celulares, a través de las redes sociales, y que hay una gran paradoja en nuestra sociedad en la que lo queremos nosotros, los usuarios libres. Resulta que la información en realidad, y la gran paradoja de la sociedad de la información, según Christian, es que las personas están atrapadas en la información. Él habla de prisión digital. Hay una parte, por ejemplo, en que se detiene sobre el control que tiene el smartphone sobre nosotros mismos. Lo leo. Dice Chul Han: el smartphone
está demostrando ser un eficaz informante que nos somete a una vigilancia constante. El smartphone transforma todo el hogar en una prisión digital que registra de manera minuciosa nuestra vida digital, nuestra vida cotidiana. Exageración de Chulhan, análisis lúcido, yo creo que es evidentemente una alerta importante que nos está haciendo un pensador que está muy consciente de lo que ocurre en nuestro mundo hoy y que se dedica a pensar. Eso es lo interesante, que esta filosofía sobre nuestra vida cotidiana hoy no es filosofía sobre temas abstractos, sino que es pensamiento desde lo que nos ocurre a todos nosotros, los usuarios del mundo digital. Habla, por ejemplo, de el predominio del Big Data, ¿no? Él afirma que el Big Data no cuenta nada, o sea, no cuenta en el sentido que no relata. Los relatos dejan paso a los recuentos algorítmicos. El régimen de la información sustituye por completo lo narrativo por lo numérico. Esto es bien escalofriante. Desaparece el relato, que era lo que unía a las sociedades antiguamente, los narradores, los que contaban cuentos, los chamanes, las culturas antiguas, y es ahora el algoritmo, en realidad, la nueva forma de narrar el mundo. El libro Infocracia de Byung-Chul Han, editado por Taurus, una prestigiosa editorial española, se los recomiendo como un ensayo, por lo menos para tener una postura alerta, consciente del mundo que nos toca vivir, con sus desafíos, con sus elementos positivos y también con sus elementos adversos. Estoy hojeando libros, compartiendo libros, recomendando libros a quienes nos están escuchando en Radio Pauta. Son las 8:22. Estoy transmitiendo desde mi jardín y quiero detenerme en un par de libros que me llegaron de un autor chileno bastante olvidado. Y quiero felicitar, en primer lugar, a que existan en Chile pequeñas editoriales independientes que rescatan autores que no son masivos, pero que son importantes, que son parte de nuestro patrimonio literario y narrativo chileno. Y quiero referirme a la edición de los cuentos del escritor sureño Iván Tellier, ganadora de un Fondo Nacional del Fomento del Libro, editado por Lecturas Ediciones. Era una edición muy sencilla, pero muy bien hecha, que viene incluso con un texto de Juan Manuel Vial, gran crítico joven, literario, digamos, que lamentablemente nos dejó hace unos años atrás. Este Iván Tellier les puede sonar por el apellido, porque tiene el mismo apellido del gran poeta de Lautaro, Jorge Tellier. De hecho, era su hermano. Jorge Tellier era poeta, más conocido que su hermano Iván Tellier, que era cuentista. Es interesante este libro porque tiene que ver con un Chile profundo, un Chile de personajes perdedores, de personajes comunes y corrientes. Son cuentos que se leen fáciles, que entrañan una ternura por lo humano. Podemos encontrar, y aquí estoy leyendo lo que dice Juan Manuel Vial sobre Iván Tellier, carteros, vendedores ambulantes de libros, oficinistas, profesores de escuelas públicas en espera de una mejor destinación, exiliados que buscan la forma de volver a los parroquianos de la Unión Chica. Son los personajes que nos presenta Iván Tellier en sus cuentos. Iván Tellier compuso obras originales, dice Juan Manuel Vial, y sólidas, que hubiesen merecido, si el mundo fuera justo, una mejor suerte de cara a los lectores de su época. Aquí hay un gran misterio: ¿por qué hay algunos escritores o autores que tienen más éxito que otros en un tiempo determinado? ¿Es porque son mejores? No necesariamente. Por eso hay que estar alerta con las voces nuevas que pueden emerger cerca de nosotros, voces nuevas de la escritura, y que valdría la pena de repente escucharla.
Lo que ocurre normalmente es que a veces grandes escritores no son leídos en su tiempo y son recuperados después. Y parece ser el caso de Iván Tellier, el hermano de Jorge Tellier, hombre del sur, sureño, escritor notable del cual acaban de ser reeditadas sus novelas y también sus cuentos. Estamos hojeando libros, son las 8:26 de la tarde, estoy en mi jardín y también quiero recomendarles un pequeño librito muy encantador que tiene que ver para los que les gusta el tema de la arquitectura o les gusta hacerse casas, hacer su propia casa y habitar su propia casa. Qué importante es habitar una casa que sea nuestra, que sintamos nuestra. Hay un librito encantador, una pequeña edición, cuyo título es Construirse la casa, de John Burroughs, editado en España por Centellas Ediciones. Este personaje, John Burroughs, que es un gringo con una barba muy larga, una pinta de sabio, es un norteamericano que vivió entre 1837 y 1921, es uno de los pioneros de la relación del hombre con la naturaleza, un tema que hoy día se ha vuelto muy de moda, hablar de la ecología, hablar de la tierra, recuperar la vida natural. Bueno, en el siglo XIX en Estados Unidos ya habían algunos personajes como David Thoreau y como John Burroughs que hicieron esta recuperación. ¿Y cuál es la tesis interesante de este libro, Construirse la casa? John Burroughs dice que en realidad las casas se hacen para ser habitadas, no para ser mostradas, menos en libros de diseño ni arquitectura. A él le repelían las casas sobrediseñadas. La casa es un lugar de refugio, ¿no? Y dice Burroughs, la casa aporta refugio, comodidad, salud, hospitalidad. En ella se come y se duerme, se nace y se muere. Y su apariencia debe estar de acuerdo con los usos cotidianos carentes de pretensión y con los objetos y lugares de la naturaleza universal. Debe hundir sus raíces en el amor. Su ambiente particular y su personalidad deben emanar de la vida doméstica. Es decir, el rescate de la sencillez del hogar. La casa no es algo para lucirse o mostrar afuera, como muchas veces ocurre hoy día, sino para ser habitada, que para ser nosotros cobijada en ella. Un hermoso libro para los que les gusta la vida agreste, la vida en la naturaleza, las casas sencillas que tienen, por supuesto, su encanto y su poesía. Construirse la casa, de John Burroughs. Queridos y queridas radiovidentes, ya se nos pasó la hora, son las 8:28. Estoy transmitiendo desde mi jardín. Hemos hojeado libros interesantes, o por lo menos que a mí me han parecido interesantes y que quise compartir con ustedes en este día jueves 23 de noviembre. Voy a tener que cerrar la verja de madera de mi jardín. Quiero también recordar que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que algunos de estos libros se encuentren con ustedes o ustedes se encuentren con ellos, y estoy seguro que algo le entregarán, algo le aportarán. Es muy importante cultivar el espíritu en estos tiempos. No olvidemos la frase del gran pensador francés Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Y qué mejor que los libros para hacerlo. Nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 en punto, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias y hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.